Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:34 en la mañana. 6:34 en la mañana. Gracias a nuestra generosísima audiencia por conectarse con nosotros, por interactuar a través de nuestros chats, tanto en Facebook cuanto en YouTube, donde transmitimos en Facebook Live, nuestra fanpage de Radio Sonorama, en YouTube, nuestro canal que se llama Sonorama TV, y no lo olviden también que tienen la posibilidad de escribirnos a través del chat de WhatsApp de la radio, 039-120.000, 039-120.000. Ese es nuestro chat de WhatsApp, donde ustedes también pueden interactuar con nosotros. Gracias una vez más por vuestra generosa sintonía. Hay harto para comentar. Vamos a ver cuánto me alcanza el tiempo hoy, pero hay hartísimo para comentar. Empecemos. Gracias, don Roberto Carlos Velasco. ¿Quién entiende el discurso oficial? ¿Quién entiende la postura que en unos espacios expresa el presidente Lasso y en otros espacios modifica esa postura? Yo al menos no la entiendo. Me voy a remitir a aquello que dijo el presidente de la República en su informe a la Nación, que yo sí lo resalté en su momento. Me pareció a mí que el país, más allá de, a mí no me gustó el informe a la Nación y lo expresé en su momento, fue un conjunto de ofrecimientos, más que de concreciones, más que de cosas aterrizadas, un conjunto de ofrecimientos, y lo comentamos aquí con ustedes el 25 de mayo, al día siguiente. Pero yo resalté la última parte donde yo noté un presidente conciliador, al menos en el discurso. En la parte donde el presidente hablaba de unidad democrática, así se llamó el capítulo. Habló sobre la muerte cruzada, reconoció que es el primero, mejor dicho, dijo: soy el primero en reconocer que este año la relación entre Ejecutivo y Legislativo no fue la mejor. Dijo que la facultad de la muerte cruzada siempre seguirá sobre la mesa, pero decía: quiero que ustedes escuchen de mi voz mis reflexiones sobre el tema, no porque les deba una explicación, sino porque toda crisis es una oportunidad para entendernos mejor. El presidente dijo: toda crisis es una oportunidad para entendernos mejor. Y la verdad es que he llegado en este punto de la historia. El Ecuador no necesita más elecciones. Lo que el Ecuador necesita es ser gobernado. Aquí abro un paréntesis. Yo planteaba justamente el 24 de mayo en la noche que el presidente no dijo nada de lo que él mismo había promocionado, que era la consulta popular. Entonces algunas personas me dijeron: no va a consulta popular porque él ha dicho que no necesita más elecciones. Sin embargo, entiendo que el fin de semana ha vuelto a referir alguna situación de consulta popular. Pero decía que el Ecuador no necesita más elecciones, lo que necesita es ser gobernado. Ser gobernado no se refiere exclusivamente a las tareas del gobierno nacional, sino al trabajo más profundo que todas las organizaciones políticas debemos hacer para incrementar el bienestar del pueblo. Dice: probablemente algunas organizaciones quieren tener todo el poder para gobernar solas, probablemente quisieran llegar y deshacer todo el trabajo de gobiernos anteriores, es decir, refundar el país. Entiendo que inclusive desde mi propio lado del espectro político habrá respetables voces que quieren hacer lo mismo, cambiar la Constitución, formas del Estado, etcétera. Pero un pueblo no construye un futuro haciendo y deshaciendo lo que cada grupo aplica cuando llega al poder. Un pueblo solo construye su futuro a través de grandes consensos mayoritarios, lo dijo el presidente. El presidente el 24 de mayo dijo que un pueblo solo construye su futuro a través de grandes consensos mayoritarios que hacen estable nuestra convivencia y que amplían las oportunidades. Eso es realmente gobernar, y esa tarea exige el compromiso de todos. Todos los aquí presentes sostenemos en nuestras manos un pequeño pedazo del destino del Ecuador. Todos tenemos que hacer hasta lo imposible por juntarlos, por sumarlos y así construir el país de oportunidades que nuestros ciudadanos esperan. Eso es lo que verdaderamente requiere nuestro pueblo. Un presidente conciliador el 24 de mayo. Pero llegamos al último fin de semana y otra vez el presidente se desdice de esto que dijo el 24 de mayo. Y en una reunión con editorialistas de un respetable diario de este país, de Diario Expreso, otra vez el presidente ha elegido la confrontación por encima de la conciliación que él mismo pretendió impulsar en su informe a la Nación del 24 de mayo. Y vamos a los hechos, pues, de lo que dijo el presidente.
Otra vez habló del triunvirato de la conspiración. Presidente Lasso, el 24 de mayo, no mencionó media palabra del triunvirato de la conspiración. Priorizó o eligió la conciliación, la concertación, la búsqueda de consensos, el bajar las armas, el extender la mano, el 24 de mayo. Pero este fin de semana ha elegido otra vez la confrontación. Frente a una pregunta que le hicieron, ¿no cree que es posible que haya un boicot para perjudicar a su gobierno? ¿Por qué no toma la decisión de cambiarlos? Existen muchas falencias en varios ministerios y hay correístas en posiciones de mando, le preguntan. No veo un boicot desde la burocracia, sino desde el triunvirato de la conspiración. Volvió a referir el triunvirato de la conspiración. El 24 de mayo dijo el presidente otra cosa. Este fin de semana volvió a hablar del triunvirato de la conspiración. Desde el primer día que soy presidente operó y probablemente no dejará de hacerlo hasta que me vaya. Tengo que hacer todo lo que he hecho para evitar que se lleven la Fiscalía, la Contraloría y más. Creo que Camilo Ponce, Sixto Durán Ballén y León Febres Cordero se indignarían viendo quién es el aliado del Partido Social Cristiano ahora. Sería interesante saber a qué se refiere el presidente cuando dice tengo que hacer todo lo que he hecho para evitar que se lleven la Fiscalía, la Contraloría y más. ¿A qué se refiere el presidente Lasso? ¿Qué es lo que ha hecho para evitar que el triunvirato de la conspiración, palabras del presidente de la República, se lleve la Fiscalía, la Contraloría y más? ¿Qué es lo que ha hecho él? Uno. Y dos, ¿qué es lo que está haciendo el triunvirato de la conspiración para llevarse la Fiscalía, la Contraloría y más? Que alguien me explique. Porque les he explicado en varias ocasiones en este espacio. He tratado de, digamos, comento con algo de argumentos, que en el camino me puede equivocar, por supuesto, trato de hacerlo con algún argumento. Que alguien me explique cómo desde la Asamblea se pueden llevar la Contraloría y la Fiscalía. Entonces alguien me va a decir, es que se quieren tomar el Consejo de Participación Ciudadana y por eso el primer paso fue destituir a Guadalupe Llori y poner a Virgilio Saquicela. ¿Para qué? Para priorizar los juicios políticos o el juicio político contra 4 de los 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Otra vez, la Asamblea no pone a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, no los pone. La mayoría política, que creo que no existe, vayan a ver lo que pasó la semana anterior con el tema del Contralor Subrogante. Para mí no existe tal mayoría. Hubo una coincidencia de votos que viabilizaron una operación política para destituir a la señora Llori. Pero para mí esa mayoría no existe. Para mí no existe. Y prueba de ello es que en la primera prueba de fuego de esa mayoría, supuesta mayoría, se vio lo que pasó la semana anterior. Que no hubo votos para resolver el juicio político contra el Contralor Subrogante, cuya designación en varias ocasiones las hemos compartido con ustedes. Entonces, no sé. Pero digamos, la primera operación del triunvirato de la conspiración fue sacar a Llori y poner a Saquicela. Pero si mañana pasado hay juicio político contra los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, explíquenme. O sea, de verdad, yo quiero entenderlo, que alguien me dé una explicación lógica. La Asamblea no puede poner reemplazos del Consejo de Participación Ciudadana. ¿De qué me hablan? ¿De qué me hablan? Si es que destituyen mañana o pasado al doctor Hernán Ulloa, a María Fernanda Rivadeneira, a Iberia Estupiñán y a Francisco Bravo, que son los 4 consejeros de los 7, los 4 que son parte de la mayoría. Mayoría que se formó para destituir a la señora Sofía Almeida, con el apoyo del gobierno. Porque así fue, el gobierno hasta mandó policías a los exteriores del Consejo de Participación Ciudadana, hay que recordar. Y pese a eso el gobierno dijo que se mantenía al margen, que respetaba la independencia de funciones. Pero mandaron policías. Y el gobierno tuvo un papel protagónico en esa movida. Que está ahí, el doctor Ulloa es hoy el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Si destituyen a los 4, ¿con quiénes los van a reemplazar? No los reemplaza la Asamblea. Entonces esa parte no la entiendo, de verdad, no la entiendo. Si es que alguien tiene la respuesta, pero de verdad, una respuesta con argumentos,
jurídicos sobre todo, para entender cómo es que se tomaría en el Consejo de Participación Ciudadana, que a mí me la expliquen, porque yo no la comprendo. Claro, si es que se la toman, sería totalmente inconstitucional. Pero yo quiero saber qué es lo que el presidente ha hecho para evitar que se lleven la Fiscalía y la Contraloría. ¿Qué es lo que ha hecho el presidente? ¿A qué se refiere? Yo pregunto, ¿se refiere a la movida de febrero? Cuando ocurrió este golpe de timón en el Consejo de Participación Ciudadana, ¿a eso se refiere el presidente Lasso? Pregunto. O sea, de alguna manera dicen, este dicho tan popular, ¿no? El pez muere por su boca. Entonces yo pregunto si en este caso el propio presidente de la República está reconociendo que hicieron algo o que el gobierno tuvo una intervención directa en la movida de febrero cuando destituyeron a la señora Sofía Almeida y al señor David Rosero como presidente y vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y fue elegido el doctor Hernán Ulloa y María Fernanda Rivadeneira en su reemplazo. Dicen que el pez muere por su boca. Luego dice, creo que Camilo Ponce, Sixto Ramayén y León Febres Cordero se indignarían viendo quién es el aliado del Partido Social Cristiano, pero por Dios. Y no eran aliados. Póngame el comunicado de los socialcristianos, don Robert, tenga la bondad. ¿Qué contestaron ayer mismo los socialcristianos en un comunicado? Esto contestaron. Abandone ya su aburrida y falsa cantaleta de que el PSC es aliado del correísmo. León Febres Cordero se habría indignado, es de la alianza que tuvimos que hacer con usted para llevarlo a la presidencia de la República. Lo hicimos solo y exclusivamente para evitar que el candidato del correísmo gane las elecciones. Es usted quien se alió con el correísmo para llenar de impuestos a los ecuatorianos, bajándoles los ingresos y aumentándoles el precio de los artículos y servicios. Es usted, entre otras cosas, el que se alió con el correísmo para conceder indultos y amnistías a delincuentes comunes violando la Constitución. Mientras siga mintiendo, lo seguiremos desmintiendo. Comunicado del presidente nacional del PSC, el ingeniero Alfredo Serrano Valladares. Gracias, Robert. Se sacan los ojos los aliados. Los socialcristianos apoyaron la candidatura de Lasso. No se pueden sacar el cuerpo. Como Lasso no se puede sacar el cuerpo del apoyo que recibió de los socialcristianos. Pero dicen, peleados los compadres, se dicen las verdades. Pero hay otra parte que a mí me hace un ruido tremendo de la entrevista que hizo el presidente de la República. Presidente, en buena parte de este diálogo con los editorialistas, con los articulistas del Diario Expreso, dice que está concentrado en los problemas que realmente interesan a los ecuatorianos: la salud, la educación, la seguridad, etcétera. En buena parte. Pero hay una parte donde dice el presidente, lo digo delante de todos ustedes, me he planteado también una meta de que no pueden regresar los correístas. Hay que entregar el poder, no sé, si hay alguien que piensa distinto a mí, bienvenido, pero que respete lo fundamental de la democracia, la libertad, que cree en la libre empresa, iniciativa, el emprendimiento privado. Ojalá que se logre cumplir. Vean, cuando desde el ejercicio del poder, cuando desde el ejercicio de gobierno se empieza a particularizar este tipo de discursos, suena como a persecución. Dice, me he planteado una meta de que no pueden regresar los correístas. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a hacer? ¿Sabe cuál es creo yo, la mejor forma de evitar, como dice el presidente, de que regrese cualquier otra orientación política, los correístas o quien sea? ¿Sabe cuál es la mejor forma? Haciendo un buen gobierno. Haciendo un buen gobierno. Solucionando los problemas de inseguridad que tenemos en el Ecuador. Dotando de servicios de calidad y calidez públicos a los cuales tenemos derecho los ecuatorianos en los hospitales, en los dispensarios, en los establecimientos educativos. El acceso a los servicios públicos, en registro civil, en Agencia Nacional de Tránsito, etcétera. Mejorando las condiciones de vida de los ecuatorianos, haciendo todo para reducir los índices de pobreza, no solamente para presentar unas cifras macroeconómicas espectaculares, diciendo, hemos puesto la casa en orden y hemos corregido las finanzas públicas. Maravilloso, fantástico. Pero eso no lo siente el común de los ciudadanos.
que cada día que va al mercado se encuentra con los precios por las nubes. Mientras esa discusión macro no se aterrice a concreciones para el común de los ciudadanos, eso no sirve de nada. Eso no sirve de nada. De nada sirve que nos digan, tenemos espectaculares reservas internacionales. Si eso no lo siente el común de los ciudadanos. Si eso no percibe el común de la gente. Cuando estamos en la calle. La gente, sobre todo, en la línea de pobreza y extrema pobreza. Hay gente que vive con $1.80 diario. Y que con eso trata de parar la olla. Quieren que no regresen los correístas o cualquier otro grupo político. Hagan un buen gobierno. Hagan una mejor asamblea. Fortalezcan la institucionalidad, que ya vamos a ver un capítulo, otro capítulo de este remedo de institucionalidad que tenemos en el Ecuador, que es un meme, es una broma. Ya lo vamos a ver. Pero ¿qué quiere decir el presidente con esto? Y no se trata que se refiera a los correístas. Puede hablar de los rondosistas, de los socialcristianos, no sé, puede hablar de cualquiera. Pero ¿por qué particularizar la discusión? Por el amor de Dios. Ya cambien del chip, ya cambien el discurso. Hagan un mejor gobierno, preocúpense de los temas que realmente nos interesan. Si el presidente se ha planteado una meta de evitar que cierta corriente política con la cual no comulgue, no regrese al poder o no tenga un papel protagónico, hagan un buen gobierno. Demuestren que desde su concepción político-ideológica son mejores que aquello que tanto combatieron durante tantos años, que aquello que tanto criticaron durante tantos años. Hagan un mejor gobierno. Pregunto. Hagan un mejor gobierno. O sea, yo no entiendo qué quiere decir con esto. Pero seguimos particularizando otra vez el triunvirato de la conspiración, otra vez que los socialcristianos, que los correístas, que hizo. ¿Hasta cuándo? ¿Qué más dijo el presidente? Bueno, en esta entrevista habló del tema comercial, reconoció y está consciente del mal servicio en provisión de medicinas. Dice que no va a poner en duda la palabra de ningún ciudadano que dice yo estuve ahí y no me dieron las medicinas, pero que también confía en la ministra de Salud, que en cambio le dice que ha visto las bodegas de los hospitales con medicinas. Entonces, el punto que encontró el presidente es que hay corrupción en los hospitales y hay que avanzar poco a poco. Está claro que hay corrupción en los hospitales y eso no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Y hay que buscar una manera de solucionar. Hay una parte donde dice que las necesidades de los políticos las resuelvan en la asamblea. Yo estoy trabajando en seguridad, educación, salud y en la generación de empleo. Perfecto. Eso es lo que demanda el país, presidente Lasso. Pero a renglón seguido ya habla de la meta que se ha planteado de evitar que regresen los correístas y más adelante vuelve a hablar del triunvirato de la conspiración. Pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. O sea, se sigue buscando enemigos, sigue buscando contradictores. Cuando una cosa dijo el 24 de mayo y otra cosa señala este fin de semana. ¿Qué onda? ¿Qué mismo? Y otra vez, la pregunta que yo hice hace algunas semanas, que la hice públicamente. ¿Quién es el verdadero Guillermo Lasso? ¿Quién es? ¿El del 24 de mayo? ¿El de este fin de semana frente a Expreso? ¿El que hoy se va a reunir con los alcaldes? Donde habrá alcaldes de la oposición, estará Cintia Viteri presente. Cintia Viteri va a participar, por mencionar el nombre de la alcaldesa de Guayaquil, que la semana anterior, hace exactamente una semana, lo criticó abiertamente a través de un video de 8 minutos. Va a estar presente ahí. ¿Quiénes son? Entonces, se sigue incrementando justamente la discusión política cuando este país lo que necesita es que las autoridades tengan la gentileza, la bondad de sentarse a trabajar. Primero se dice una cosa y luego se dice otra. ¿Quién es el verdadero presidente? Esa parte no la entiendo. Segundo, yo les hablaba de este remedo de institucionalidad que tenemos en el Ecuador. Tuvimos un nuevo capítulo este fin de semana. Alísteme la carta del presidente, por favor. El presidente Guillermo Lasso le envió una carta a uno de los vocales del Consejo de la Judicatura.
El Consejo de la Judicatura, querida audiencia, es un cuerpo colegiado que se compone con delegados de las funciones del Estado. Entonces, el delegado de la Corte Nacional de Justicia preside el Consejo de la Judicatura, pero también hay un delegado de la Asamblea Nacional, hay un delegado de la Presidencia de la República, hay un delegado de la Fiscalía, etcétera, con 5 vocales. Pero no significa que esos delegados, por ejemplo, el delegado de la Asamblea no responde a la Asamblea, ya convirtiéndose, porque además son parte de un proceso de selección en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo que ha pasado este fin de semana es la primera vez que veo, es la primera vez. El presidente le envió una carta al delegado del Ejecutivo en el Consejo de la Judicatura que no lo puso el gobierno de Lazo. Dicen que respetan la institucionalidad y la independencia de funciones. Pero resulta que ahora le manda una carta pidiéndole la renuncia. Póngame la carta del presidente, por favor. Fecha 3 de junio, viernes. Dirigida a Javier Muñoz Intriago, vocal titular del Consejo de la Judicatura. Dice, el Consejo de la Judicatura está integrado por delegados de la Corte Nacional de Justicia, Fiscalía General del Estado, Defensoría Pública, Asamblea Nacional y la Función Ejecutiva. La idea que subyace en aquella conformación es que dichas instituciones estén representadas de tal forma que exista un adecuado equilibrio institucional. ¿De acuerdo en esa parte? En el marco de esa representatividad, es necesario que exista armonía institucional entre el delegado designado y la función del Estado, que supuestamente representa. Esa parte yo no la entiendo. Es la primera vez que leo esto, ¿ya? Que exista armonía institucional entre el vocal delegado de la función ejecutiva con el ejecutivo. Y nos hablan de independencia. Bueno. No obstante, ese vínculo no ha existido con usted, que estaba ya en el cargo antes del 24 de mayo del 2021, y lo cierto es que no nos sentimos representados por sus actuaciones al frente de la institución. Por lo anterior, le solicito respetuosamente que presente su renuncia al cargo que hoy ostenta como delegado de la función ejecutiva dentro del Consejo de la Judicatura, de forma que opere el mecanismo de sustitución previsto en la ley. Mostremos la firma, por favor, Roberto Carlos. Eso es. Firma electrónica del señor presidente de la República. Con fecha 3 de junio. Le dice, le solicito respetuosamente que presente la renuncia. Y dice el presidente, no nos sentimos representados por sus actuaciones al frente de la institución. Gracias, Roberto Carlos. ¿Saben qué es lo que pasa? Entiendo que Muñoz se mantuvo al margen de la bronca del presidente del Consejo de la Judicatura con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, en donde aparentemente también el Ejecutivo tiene algún interés. Porque el presidente de la República públicamente lo ha cuestionado al presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Iván Saquicela. Entonces me imagino que por ahí va la cosa. Pero esto que acabamos de leer yo no lo he visto nunca. Y yo les digo una cosa, el delegado de la función ejecutiva no tiene obligación de renunciar, porque le pide el presidente, no es un ministro de Estado. No es un ministro de Estado. No lo es. No es que lo nombre directamente el presidente mediante decreto ejecutivo. El Ejecutivo envía una terna al Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo, con base en esa terna, integra el Consejo de la Judicatura. Cada institución mencionada, Corte Nacional de Justicia, Presidencia de la República, Fiscalía General del Estado, Defensoría Pública y Asamblea Nacional, estas 5 instituciones envían ternas, o sea, una nómina de 3 candidatos cada una, y sobre esa nómina, el Consejo de Participación Ciudadana designa, no necesariamente el primero de la terna. Y les voy a poner un ejemplo. Del actual Consejo de la Judicatura, que fue designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, la Corte Nacional de Justicia, la entonces presidenta de la Corte Nacional de Justicia, la doctora Paulina Aguirre, envió una terna en donde en tercer lugar estaba la doctora María del Carmen Maldonado. Ella era la tercera de la terna y terminó siendo elegida por el Consejo, siendo tercera de la terna. O sea, no necesariamente el primero se lo elige. A quienes estaban en primero o segundo lugar
fueron descartados por el proceso que llevó adelante el Consejo de Participación Ciudadana. El presidente tampoco le puede pedir la renuncia a los superintendentes. Gracias por este aporte, Sergio. Porque el presidente envía la terna y es el Consejo el que designa, pero no le puede pedir la renuncia a los superintendentes. Tampoco le puede pedir la renuncia al Procurador General del Estado, que nace igualmente de una terna enviada por el presidente de la República. Pero no le puede pedir la renuncia. El presidente puede pedir la renuncia a sus ministros, porque es su facultad privativa el de designar a su equipo de colaboradores, a los ministros, pero no le puede pedir la renuncia a un vocal del Consejo de la Judicatura. Y el doctor Muñoz le contesta, pongamos la otra carta, querido Robert. ¿Qué le contesta el doctor Javier Muñoz Intriago al presidente de la República? También dijo, en esto se pasan estas autoridades y caen en el descomedimiento. Le envía la carta el sábado 4 de junio al presidente Guillermo Lasso, con oficio membretado de la Corte de Justicia. Dice: me dirijo a usted con mi mayor consideración y respeto. En respuesta a su carta enviada el 3 de junio del año en curso, me permito poner en su conocimiento aspectos que considero importantes. El 14 de abril del 2021 fui posesionado como vocal principal del Consejo de la Judicatura por la Asamblea Nacional del Ecuador, luego de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social me eligió para esta dignidad. De la terna presentada por el expresidente Lenín Moreno Garcés, al amparo de lo determinado por los artículos 179, 208 y 255 de la Constitución. Al estar mi designación normada por la Constitución de la República del Ecuador, y al estar determinados los medios legales para la elección y sustitución de los vocales miembros del Consejo de la Judicatura por la misma norma suprema, pongo en su conocimiento que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, donde rige la independencia de los poderes del Estado y donde por ningún motivo es aceptable la injerencia de una función en otra. Consecuentemente, le recuerdo a usted que, contrario a su suposición, la norma suprema no le otorga la facultad de solicitarme la renuncia al cargo. Es verdad. El presidente no le puede pedir la renuncia al delegado del Ejecutivo en el Consejo de la Judicatura. Eso no existe, no se puede, no hay cómo, no hay manera. Como ha hecho en total oposición y desconocimiento de la Constitución y la ley, contrariando los principios básicos de la ética pública democrática. La buena salud de la democracia depende de la no injerencia entre las funciones del Estado. Violentar ese principio la desestabiliza y debilita, y nos conduce hacia la destrucción del Estado de Derechos que defiendo y por el que trabajo diariamente. De acuerdo con mi plan de trabajo presentado en mi postulación al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social desde el día de mi designación, me encuentro desarrollando con significativos avances el proyecto de modernización de justicia conforme a mis competencias constitucionales y legales, de las cuales he rendido cuentas a las instancias. La siguiente, Robert, página. Correspondientes, a las instancias correspondientes en el tiempo determinado en el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, en estricta legalidad, no me corresponde rendirle cuentas a usted, ni a usted pedírmelas como se colige en su carta. Dice: estoy convencido de que todos los funcionarios públicos electos o designados estamos al servicio del pueblo, y nuestras acciones deben dirigirse siempre a la satisfacción de necesidades de la población que anhela resultados de nuestro trabajo. Esa convicción ha orientado mi actividad en todos los proyectos que he desarrollado. Quienes ejercemos la función pública, más allá de debernos a un partido político y tener una ideología, debemos actuar para consolidar la democracia, para responder al clamor de las y los ciudadanos que buscan verdaderas oportunidades para crecer y alcanzar sus objetivos. Por el bien de la independencia judicial, de la función judicial, por el respeto a la Constitución y la ley, pilares fundamentales de la sociedad verdaderamente libre y democrática, trabajé por edificar una patria que privilegie el bienestar de las y los ciudadanos y no la confrontación de los gobernantes. Eso siempre, señor presidente, deviene de la desgracia en la desgracia de los pueblos. En lo único que concuerdo con usted, en que pese a haber incluido en la terna del Ejecutivo, haber sido incluido en la terna del Ejecutivo, yo no represento a su gobierno y tampoco es mi deseo hacerlo. En el Ecuador no existe un mandato imperativo, por lo tanto, una vez designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y posesionado como vocal principal del Consejo de la Judicatura, yo tengo una función pública para desarrollar, que debo desarrollar, y desarrollo con total independencia de la función,
o la persona que originalmente me postuló. Por tanto, como ya lo dije, es equivocada su afirmación al decir que yo soy el representante del Ejecutivo en el Consejo de la Judicatura. Ahí dice, yo represento a un pueblo, a una sociedad que clama por inaugurar una justicia fuerte, libre, independiente y autónoma de cualquier injerencia, y hablando como un ciudadano, también le señalo que no me siento representado por usted. Eso estuvo de más, doctor Muñoz. No me siento representado por usted, que me considero como millones de compatriotas decepcionados frente a su absoluta incapacidad para detener la violencia y la pobreza en el país. Me siento afligido por su estilo y acciones autoritarias, por lo que también le solicito como ciudadano reconsidere su posición en el Ejecutivo y ante la imposibilidad de cumplir con lo ofertado en su campaña electoral, presente su dimisión al cargo de presidente constitucional de la República del Ecuador. Pero entiendo que esta vez sí, personas capaces y comprometidas ejerzan tan delicada función. Gracias, Roberto Carlos. En esto nos tienen nuestras autoridades. ¿A mí de qué me pueden hablar de institucionalidad con esto que acabamos de ver? El presidente de la República no le puede pedir la renuncia a un vocal del Consejo de la Judicatura. No responde ese vocal a los intereses del Ejecutivo. No responde. Los superintendentes no responden a los intereses del Ejecutivo. Se supone que eso se acabó. Se supone que la designación de la judicatura o la renovación de la judicatura o la renovación de superintendentes ya no está atada a los cambios de gobierno. Y eso es sano, para que haya verdadera independencia. Eso es sano. Pero acá le han hecho cometer, le han inducido al presidente de la República un error, haciéndole creer que le puede pedir la renuncia al vocal de la judicatura. No puede. En derecho no puede. No hay forma. No existe. No hay cómo. Y claro, hay esta respuesta que tiene algunos pasajes descomedidos por parte del doctor Muñoz, pero en esas estamos. El uno le dice que siente que el Ejecutivo no está representado, el Ejecutivo no tiene nada que hacer en la judicatura, no tiene nada que hacer. Claro que la Constitución dice un representante, un delegado del Ejecutivo, pero ese delegado no responde al Ejecutivo. ¿Y cómo presentamos esto frente al discurso oficial de la independencia de las funciones del Estado? Que alguien me lo explique. ¿Cómo lo presentamos? Si en el discurso se mata el gobierno diciendo que respeta la independencia de las funciones del Estado, que respeta la autonomía de las funciones del Estado, pero en la praxis hace lo contrario. En el discurso, en febrero, el Ejecutivo sacó un comunicado marcando distancias con lo que había pasado en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En febrero. Ahora en junio saca un comunicado, en cambio, desconociendo a Saquicela como presidente de la Asamblea. Ahí ya no marcó distancias con otra función del Estado. En febrero marcó distancias diciendo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que responde a otra función del Estado, a la función de transparencia y control social, son autónomos. Respetamos la independencia de las funciones. Cuando se trató de la Asamblea, ahí ya hubo un pronunciamiento directo, pues. No hicieron lo mismo en febrero. Y en esta entrevista que di, lectura, de Diario Expreso, el presidente dice claramente que tengo que hacer todo lo que he hecho para evitar que se lleven la Fiscalía y la Contraloría y más. Entonces, está claro que hay una diferencia entre el discurso y la praxis, porque en el discurso se queda lo que no ocurre en la praxis. Como discurso suena muy bonito, pues. Respeto a las funciones del Estado, suena maravilloso. Pero en la práctica se demuestra que hacen exactamente lo mismo que juraron combatir, que tanto criticaron durante años. Pero llegan al poder, por eso siempre digo, una cosa es con guitarra, otra cosa es con violín. Acá me dicen, algo similar a la elección de Carlos Polit cuando el Congreso lo nombró Contralor. Así es, tal cual, exactamente igual de este mensaje que me escribe uno de nuestros oyentes al chat de la radio. Tal cual. El presidente de la República tiene atribución para pedir la renuncia a sus ministros de Estado.
pero no le puede pedir la renuncia al Contralor General del Estado, no le puede pedir la renuncia al Procurador General del Estado, no le puede pedir la renuncia a los miembros del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, a ninguno de los superintendentes, a ninguno, pese a que los superintendentes tienen el origen en una terna del Ejecutivo. Pero en el momento que son designados, el Ejecutivo no tiene capacidad para pedirles la renuncia, no tiene capacidad. Y si lo hace, ellos sabrán si renuncian o no, pero no están obligados a renunciar. Hay otros mecanismos de fiscalización: Contralor, Procurador, superintendentes, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral. ¿Saben cuál es el mecanismo para sacarlos? La fiscalización de la Asamblea Nacional, por mencionar un ejemplo. Ese es un mecanismo. Por la vía de la censura y destitución mediante juicio político. Hagan las cosas bien. Y hagan las cosas, o sea, tanto que hablaron en el discurso, demuestren que es posible en la praxis. Y no hagan lo mismo que juraron combatir. No hagan lo mismo que durante años tanto criticaron. Y hacen exactamente lo mismo. Y claro, viene esta respuesta del doctor Muñoz, que yo sí creo que es una respuesta, en una primera parte, es una respuesta contundente, la última parte me pareció una respuesta descomedida. ¿Ya? Y esto, me van a disculpar, con esto está demostrado que el Ejecutivo tiene un interés en la función judicial. El Ejecutivo ha tomado partido en la disputa entre Saquicela y Murillo, entre el presidente de la Corte Nacional de Justicia y el presidente del Consejo de la Judicatura. El Ejecutivo ha tomado partido. El Ejecutivo no tiene nada que hacer en esa bronca, nada, en condiciones normales. En el mundo ideal, en teoría, el Ejecutivo no tiene nada que hacer. Allá, que se maten entre ellos. Pero está metiéndose en la práctica, se están metiendo justamente con este problema. Muy bien. Ese es mi comentario. Se me quedan un par de cosas adicionales. Vean ustedes cómo pasa el tiempo. Gracias por la enorme interacción. Es el comentario de quien les habla. Cada uno de ustedes tendrá su propia valoración de lo que acabamos de señalar y acabamos de ver. Cada uno de ustedes. Gracias, querida audiencia. Bueno, 7:11 de la mañana. Ya mismo, Enrique Pita. ¿Qué pasa con el pedido de revocatoria de mandato? Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.